Familia, bienvenidos una vez más a nuestro estudio del libro de Romanos. Hoy entramos al capítulo número 11. No sé ustedes, pero he estado disfrutando estos estudios del libro de Romanos. Me encanta mucho. Soy una persona que disfruta mucho leer acerca de la gracia del Señor. Y quizás porque fue una de las cosas con las que más batallé cuando recibí a Jesús como mi Salvador. Mis primeros años de creyente, tuve un encuentro muy personal con el Señor acerca de la gracia. Me costó entender la gracia del Señor. Pero doy gracias a Dios porque hoy en día no creo que la entienda en en todo su esplendor. No proclamo que soy una persona que entiende la gracia de Dios a plenitud, pero creo que puedo entenderla en mi corazón y sé que estoy en un mejor lugar de que cuando recibí al Señor y cuando empecé a escuchar la palabra de Dios, y que ese tiempo que batallé creyendo en este evangelio, Dios lo ha usado de una manera personal para enseñarme muchas cosas, lo que es su gracia. Así que disfruto mucho del libro de Romanos. Pero como este no es un estudio ni es un tiempo de testimonios, vamos a entrar al capítulo 11. En los capítulos anteriores, capítulo 9 que enseñó a Mauri y capítulo 10, el cual hablamos la semana anterior, hemos estado hablando de cómo el Señor muestra su favor acerca a su pueblo Israel. Hemos visto también cómo el Señor habla acerca de la incredulidad de este pueblo, de cómo no aceptaron la palabra de Dios. Y Amaury habló de cómo vino a ser una piedra de tropiezo para Israel. Habla entonces el capítulo 9 y el capítulo 10, Pablo hace referencia a la justicia por fe. Hace referencia a la salvación, de cómo él desea que todos sean salvos. Hace referencia a cómo este mensaje nuevo de las buenas nuevas de salvación es un contraste con lo que la palabra de Dios ha dicho en otro tiempo. No porque era diferente, simplemente porque ellos no habían entendido el mensaje verdadero del evangelio. Y entonces puede sonar como que se contradicen la ley con el evangelio, pero en realidad no lo hace. La ley venía siendo, como dice la escritura, un reflejo de lo que venía a ser el evangelio más adelante. Y es increíble pensar esto. Y entonces entramos al capítulo 11, versículo 1. Pablo dice: por lo tanto pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios. Pablo empieza hablando aquí en el capítulo 11, después de que hemos leído el capítulo 9 y capítulo 10. Muchos podrían pensar de que si el Señor escogió otro pueblo, el pueblo gentil, para que su nombre fuera glorificado, entonces Pablo quiere hacer bien claro de que el Señor no rechazó completamente a Israel, porque en realidad no lo hizo. Simplemente que ese tiempo que ellos desaprovecharon la palabra de Dios, ese tiempo que ellos no entendieron el mensaje del Señor, Dios lo usó para que el pueblo gentil viniera a ser salvo. Y entonces Pablo aquí dice: ¿Dios ha desechado a su pueblo? No, de ninguna manera, dice. Y entonces hace un ejemplo aquí, de acuerdo a lo que dice, de que siguen siendo el pueblo de Dios, siguen siendo descendientes de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y dice en cuanto a Elías, también como Elías también una vez se quejó del pueblo de Israel. Elías se quejó delante de Dios porque el pueblo era muy desobediente. Fue bastante incrédulo en el tiempo de Elías, el pueblo de Dios. ¿Dios no había rechazado a su pueblo? No. Dios lo conoció y reconocía que era el pueblo de Israel, el pueblo que Dios escogió. Sigue siendo el pueblo de Dios y Dios todavía tiene cosas que hacer con Israel. Aun cuando la iglesia sea tomada, aun cuando la iglesia
esté pasando por lo que está pasando ahorita, aún con todo eso, hay una promesa de Dios para Israel. Dios va a hacer algo con ellos. Y es increíble pensar que esto viene desde la palabra de los profetas, desde los tiempos de David, cómo Dios le promete a David y le dice, David, cuando tú seas rey, no faltará quien reine en tu casa. Cuando le promete a Abraham de que sus generaciones iban a ser en multitudes y que Dios iba a usarlos y que iba a ser bendecido para bendecir a otros, ahí está exactamente eso, la promesa de Dios hacia el pueblo de Israel. Entonces Pablo dice aquí, no es que Dios ya rechazó al pueblo judío, no es que ya Dios dijo yo ya no quiero saber nada de ellos, sino que Dios permanecerá todavía con sus promesas hacia el pueblo de Dios. Y él dice bien claro, yo también soy israelita, ¿verdad? Y el hecho de que Pablo ha llegado a la fe es increíble y demuestra y quiere enseñarle a los judíos y a todos los que escuchen este mensaje lo que el Señor hizo y cómo él conoce a este Jesús a través de un encuentro con él y que todo lo que había aprendido en realidad, Pablo dice, en una parte de la escritura más adelante, Pablo dice, todo lo que he conocido, todo lo que yo pensé que conocía de Dios y todo lo que yo sabía de Dios, dice, lo tengo ahora comparado por muy poco si lo comparo con lo que Jesús hizo. Y este evangelio nuevo de Jesús. Cuando hace referencia a Elías, fíjate lo que dice en el versículo 3 al 5. Señor, dice, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Así que también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Pablo hace referencia al profeta porque él se sintió en un tiempo de que ya Dios lo había olvidado, de que su trabajo era en vano, de que ya no estaba habiendo efecto, resultado de su trabajo, y se queja delante de Dios. Y dice, Señor, no hay nadie más, ya solo yo quedé de tus profetas. Tú lo puedes leer en el libro, cómo dice que Elías se queja delante de Dios. Y encontramos que él dice, Señor, no hay nadie más, ya no hay absolutamente nadie más que crea tu palabra. Y el Señor le dice, no, espérate, yo tengo un remanente, yo tengo un pueblo todavía que no se ha doblado delante de Baal. En otras palabras, no se han dedicado a la idolatría, no han hecho otra cosa todavía. Yo tengo un pueblo todavía, dice Dios. Dios no estaba rechazando todavía al pueblo de Israel. Dios todavía tenía personas que creían en él. Por eso Pablo hace esto y dice, si lo comparásemos con el pueblo de Israel, eran muy pocos los judíos que se habían convertido al cristianismo. Y quizás podrían caer en lo mismo. Señor, no hay efecto, no hay resultado de la predicación. Imagínate en este tiempo de cuál está hablando el apóstol Pablo cuando la iglesia estaba en persecución, cuando la iglesia estaba dándoseles muerte, cuando la iglesia estaba recibiendo castigo, crucifixión, todo esto por predicar la palabra de Dios. Daban muerte a los profetas, dice. Señor, están dando muerte a sus profetas, dijo Elías. Solamente yo he quedado. Y Pablo hace referencia a esto porque dio a entender de que Dios iba a usar este pequeño grupo de personas para hacer algo nuevo y algo bueno en el tiempo de Elías. Y en el tiempo de Pablo también hace referencia a esto, de que Dios tenía un pueblo del cual no se había olvidado. El pueblo de Israel, Dios tenía algo especial para ellos. Y Dios tiene algo especial para su pueblo, siempre y cuando coloquemos nuestra confianza en Él. Y entonces entra en el versículo 6 y dice, y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. ¿Qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero si lo consiguieron los elegidos, los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír, hasta el día de hoy. Mira, interesante este pasaje, porque Pablo hace énfasis aquí una vez más en cuanto a las obras y que dice que la fe, dice, es importante hoy en día. Pero no hay nada que ver con
nuestras obras como personas. No ganamos el favor de Dios con nuestras obras. No hacemos nada con nuestras manos para recibir el favor del Señor. Todo es por gracia. Todo es por gracia. Y dice, ¿qué diremos a esto? Que Israel entonces no consiguió lo que deseaba, pero sí algunos elegidos, dice. Y dice, y aparentemente Dios endurece su corazón, aparentemente Dios cierra sus ojos y no pueden escuchar tampoco la palabra de Dios. Y entonces es un poco contradictorio este pasaje, porque muchos dicen, bueno, para que nosotros llegásemos donde estamos como pueblo gentil, como pueblo de Dios hoy en día, tuvo que pasar esto. El pueblo de Dios tuvo que endurecer su corazón. Y mucho cuidado con esto, porque no podemos decir que Dios ha rechazado al pueblo de Israel. Dios tiene una promesa para ellos todavía. Simplemente que, como dije, ese tiempo, ese espacio de tiempo en el cual el pueblo no reconoció a Jesús como su Señor, como su Salvador, Dios lo usó, gracias a Dios, Dios lo usó para que la iglesia viniera a ser parte del pueblo de Dios a través de la gracia. Los gentiles, tú y yo, que no nacimos en Israel, que no tenemos sangre judía, que no somos partícipes de las promesas originales, que no tenemos descendencia judía, ¿verdad? Ahora somos parte del pueblo escogido de Dios. Verso 9 dice, y David dice, que sus banquetes se les conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo, que se les nublen los ojos para que no vean y se encorven sus espaldas para siempre. Por eso dije que este pasaje es bastante contradictorio. Capítulo 11 de Romanos. Si lo malinterpretamos, podríamos decir que Dios hasta había depositado cierto coraje contra el pueblo de Israel, y por eso algunos han interpretado de que Dios le dio la espalda a Israel y volteó su rostro hacia la iglesia, hacia los gentiles, pero en realidad era parte del plan de Dios. La gracia es siempre parte del plan de Dios. Y otra vez, era porque Dios quería que entendieran ellos, entendiéramos nosotros, que no es por nuestras obras. Ninguno de nosotros ganaría el cielo por nuestras obras. Y el pueblo de Israel pensó que sí iban a ganar la gracia de Dios por guardar la ley, por tratar de guardar todos los mandamientos, por tratar de hacer sacrificios, por tratar de defender la ley mosaica. Ellos creyeron que eso les ganaba el favor de Dios y no era absolutamente así. Y las citas que usa el apóstol Pablo aquí están en Isaías 29 y en el Salmo 69, donde dice que el Señor da estupor a aquellos para que no puedan ver y para que no puedan oír y que no puedan entender la palabra de Dios. Y es como un proceso. Es un proceso donde hay un tiempo donde ellos no pueden entender la palabra de Dios. No entendieron porque no les fue revelada completamente, porque no aceptaron en su corazón, como leímos en los capítulos anteriores, no recibieron en su corazón las buenas nuevas de Jesús. Dios está interesado y se complace en que su pueblo sea redimido, 100%. Dios está en el negocio de redimir. Y si Dios redime a la iglesia y al pueblo gentil, créeme que Dios está interesado en redimir a su pueblo Israel. Está garantizado, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. La idea de lo que el apóstol Pablo está hablando aquí, con lo que hace Pablo referencia a lo que dice el salmista, es de que los hombres estaban sentados en una seguridad falsa. Por eso en el versículo 9 del capítulo 11 dice que sus banquetes se conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo. Era una falsa seguridad de lo que estaba hablando aquí. Y podríamos aplicar esto, de que en realidad Israel y todo aquel que no cree en el Señor vive una falsa seguridad. La gente hoy en día vive una falsa seguridad. Por sus negocios, por sus trabajos, por la salud, la gente piensa que no necesita de Dios.
Y en este tiempo, en el tiempo de los judíos, exactamente pasó esto. Imagínate a este Jesús aparecer en una época bastante difícil cuando los romanos estaban trayendo una presión muy fuerte sobre el pueblo judío. Y aparece este Jesús que no viene a librarnos no viene a librarlos exactamente de la opresión romana, sino que viene hablando cosas espirituales y cosas que ellos dijeron, espérate, ¿este Jesús de dónde salió? Ellos lo que necesitaban en ese tiempo era un caudillo, una persona que lo librara del pueblo romano, que lo librara de la opresión. Y aparece Jesús predicando un evangelio que viene a librar a la gente no de la opresión física, sino de la opresión espiritual. Y por eso es que ellos no reciben a este Jesús, no lo aceptan. Y mucho menos cuando empezamos a hablar cosas como la gracia, que el favor de Dios no se gana con obras. Esa es una realidad hoy en día. Mucha gente todavía hoy quiere ganar el favor de Dios a través de obras. Y nadie de nosotros va a ganar jamás nada por lo que hacemos. Nadie de nosotros hace suficientes méritos para ganar el cielo, mis amados hermanos y amigos. Lamento mucho tener que decirte esto. No hay nada que nosotros hagamos para ganar el mérito de Dios. Todo está basado en lo que Jesús hizo por nosotros. Querer nosotros, más adelante Pablo va a hablar de esto, querer nosotros añadir al Evangelio es algo que Dios no acepta. Es como querer decirle al Señor que lo que Jesús hizo no es suficiente. Tenemos que tener cuidado de esto. Los judíos estaban seguros de que eran el pueblo escogido de Dios. Y era una falsa seguridad que ellos tenían. Lo hemos visto en los capítulos anteriores. Creo que desde el capítulo 5 venimos hablando de cómo el pueblo de Israel creía que porque tenían la palabra de Dios, que porque tenían la ley, que porque tenían los profetas, estaban en un mejor lugar y que era el pueblo de Dios, y se fueron al extremo. ¿Dios tiene una promesa para el pueblo de Israel? Por supuesto que sí. ¿Y Dios la va a hacer? Por supuesto que Dios la va a cumplir. Pero no deberían ellos sentarse a esperar, como quien dice, y es lo que están haciendo, y es lo que han venido haciendo por los últimos 2000 años. Siguen esperando a que aparezca el Mesías. Por una seguridad falsa, como dice en los capítulos anteriores, fue un privilegio que Dios les dio de ser ellos el pueblo escogido de Dios. Ellos no lo buscaron, fue el Señor el que los buscó. Pero no era porque era una nación superior, no era porque eran gente muy buena. Al Señor le plació. Ese fue el placer de Dios, de escoger a ese pueblo. Y Dios lo escoge como nación. Y algunos de ellos se engrandecieron en eso. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Y tú lo ves una y otra vez. Sí es cierto. Dios hizo cosas maravillosas con ellos. Dios derribó reinos, conquistó naciones por llevar a cabo su plan. Pero todo en realidad era para llevar el plan principal, que era que viniera Jesús a la tierra. Verso 11 dice, ahora me pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera, más bien gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para que Israel sienta celos. Interesante este pasaje. Da a entender que Dios pone a la iglesia en un lugar donde casi está al nivel del pueblo de Israel. Y es una realidad. El pueblo gentil es un pueblo que recibió la gracia de Dios porque el Señor le plació. Como dijo Amaury en el capítulo 9, al Señor le plació escoger a su pueblo y al Señor le plació también traer este evangelio a los gentiles. Ese fue el deseo de Dios. Ellos no lo escogieron. Era cosa que el Señor hizo. Él quiere tener misericordia con quien Él quiere tener misericordia, dice. ¿Verdad? Y esto le sirvió de tropiezo. Y tú lo lees en la Escritura. Cómo el Señor comparte con los discípulos. Y cuando los que estaban leyendo, practicando la ley, empiezan a ver cómo Jesús hace milagros con gente que no es del pueblo de Dios. Cómo el Señor se sienta con publicanos, con prostitutas, con pecadores. Cómo Jesús habla con una mujer samaritana. Cómo el Señor hace milagros en un día de reposo. Fíjate, todas esas cosas como
les empezaron a hacer tropiezo, porque empezaron a comparar la ley a lo que Jesús estaba haciendo. Y dijeron, este no puede ser de Dios. Jesús no puede venir de Dios porque mira, el sábado no se puede hacer esto. Y Jesús dice, oh, ¿ustedes no sacan un animal si se va en el hoyo el día sábado? Y los comparó y le dijo, son hipócritas. Luego dice Jesús, saquen la viga de su ojo antes de sacar la astilla del ojo de su hermano. Estaba haciendo referencia a cómo ellos estaban tropezando con todo lo que Jesús venía haciendo, sanando, perdonando especialmente. ¿Quién es este Jesús que habla de perdonar pecados? Ese fue uno de los tropiezos más grandes que los judíos tuvieron. ¿Quién es este Jesús que aparece y dice, vete y tus pecados son perdonados? El único que puede perdonar, decían ellos, era Dios. Y luego, de aparte de eso, estaba la ley mosaica y ellos dicen, y la ley mosaica dice esto, y a esta mujer la encontramos en el adulterio, y la ley dice que tiene que ser apedreada, y Jesús aparece y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos se van, y Jesús dice, ni yo te condeno, mujer. Y ese es lo hermoso del Evangelio. Cómo el Evangelio viene a hacer algo diferente. Y algo tan sencillo como creer en este Jesús que aparece y sale de un lugar desconocido, trae las buenas nuevas y empieza a perdonar pecados y empieza a hacer cosas como estas. Pero Dios tiene un plan para su pueblo. Verso 12 dice, pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Me dirijo ahora a ustedes los gentiles. Como apóstol que soy de ustedes, le hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo para así salvar a algunos de ellos. Entonces, ¿te das cuenta? Pablo hace referencia a esto. El pueblo de Israel desaprovechó la oportunidad y entonces entran los gentiles. Entramos nosotros, la iglesia. Imagínate, Latinoamérica y cualquier parte del mundo que escuche el evangelio, como hablamos en el capítulo anterior, cualquiera que cree en este Jesús y que lo confiese con sus labios será salvo. ¿Qué contraste hay? No somos judíos, somos gentiles, venimos de diferentes pueblos, diferentes naciones, diferentes idiomas, pero entramos en la promesa de Dios y ahora somos salvos, dice aquí. Y este fracaso, dice Pablo, ha sido la bendición para la iglesia. Este tropiezo que han tenido el pueblo de Israel en no reconocer a Jesús como Mesías fue la puerta que se abrió para nosotros los gentiles. ¡Wow! ¡Qué bendición! Pero Pablo dice, como apóstol, porque era el apóstol hacia los gentiles, dice, me dirijo a ustedes porque quisiera despertar el celo dentro de mi mismo pueblo. En otras palabras, que la gente entendiera cómo la gracia de Dios había sido con los gentiles. Y cuando tú lees, en realidad, es una realidad el contraste este. Pablo y Pedro tuvieron un desacuerdo muy grande. Y tú lo lees en el libro de Hechos. ¿Cuál fue el desacuerdo más grande que tuvieron Pablo y Pedro? El evangelio y la predicación a los gentiles. Pedro tuvo problemas con esto. El Señor tuvo que hablarle y decirle de diferentes maneras. Dios se le revela a un soldado romano y se le revela a Pedro y le dice, Pedro, ve a tal lugar, ahí está un hombre y ese es un hombre justo y se llama Cornelio y Dios se le ha revelado y Pedro dice, ese es un hombre que no teme de Dios, no es judío. Y después el Señor le dice a través de un sueño, una visión, mata y come y mira una serie de animales y Pedro dice, yo no puedo comer eso, son animales inmundos. Y el Señor dice, no llames inmundo lo que el Señor ya limpió. Y eso creó un conflicto entre Pedro y Pablo. Y Pablo decide mejor ser el predicador a los gentiles. Me llama la atención eso. Porque si alguien debía haber sido el predicador a los judíos, debía haber sido Pablo. Conocía la ley a plenitud. Pero Dios lo usó en este tiempo diferente a un hombre que conocía la palabra, la ley, y ahora Dios lo lleva a predicarle a los gentiles, a nosotros como iglesia. Por eso Pablo hace mucha referencia en cuanto al contraste entre la ley y la gracia. Y me encanta eso, que si alguien conocía la ley era Pablo. Y él por eso dice, ahora quiero levantar celo con mi pueblo.
O sea, de que vean de la oportunidad que desperdiciaron, quiso decir, de ser y ver lo que Dios está haciendo con la iglesia. ¿Te das cuenta? Me lamento que muchos de nosotros como iglesia no hemos entendido eso. Que nosotros como iglesia no hemos entendido el gran favor de Dios hacia nosotros y lo que Dios quiere hacer con la iglesia gentil, lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. No lo hemos entendido. Dios hizo muchas cosas para llegar a donde estamos. El pueblo de Israel se perdió de muchas bendiciones para que nosotros estemos donde nosotros estamos hoy en día. Dios viene obrando y haciendo cosas increíbles para proclamar su evangelio. Y esto entonces parece ser, como lo presenta el apóstol Pablo, el pueblo de Israel rehusó la salvación del Señor, de acuerdo a lo que leemos. A los suyos vino, dice Juan, mas los suyos no le recibieron, pero a todos aquellos que le recibieron, Dios les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Hace referencia entonces toda la Biblia acerca de este periodo de tiempo en que el pueblo de Israel rechazó la palabra de Dios, rechazó la salvación, rechazó el mensaje de Jesús, y hace referencia entonces a esto, que alguien se aprovechó la oportunidad y es la iglesia gentil. Increíble. Dios viene tratando con su pueblo desde el principio, pero Dios tiene planes todavía con Israel. De eso habla este capítulo 11. Dios todavía tiene planes con su pueblo. Dios tiene todavía algo que hacer con ellos. Y en el versículo 15 dice, pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivos silvestres, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Pon atención a este pasaje. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre la raíz, sino que es la raíz que te nutre a ti. Verso 19. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Este pasaje es increíble. Pablo está hablando a la iglesia gentil y la está exhortando. Y todo lo que quiere decir es, no se crean mejores que el pueblo de Israel. Me encanta lo que dice. No se crean como quien dice la última Coca-Cola del desierto. No. No es como para que nosotros digamos, los judíos qué malos no recibieron a Jesús. Y nosotros como iglesia, la iglesia gentil, el Señor hizo todo por nosotros y ¡wow! ¿En serio? Eso es lo que quiere decir Pablo. ¿En serio somos mejores que ellos? No. En realidad éramos peores que ellos. En realidad, si ellos estaban lejos de Dios, nosotros estábamos mucho más lejos de Él. Estábamos exactamente como dice Pablo en nuestros delitos y pecados. Éramos un pueblo que no estábamos cerca de la gracia de Dios. Éramos un pueblo que no quería agradar al Señor. Pero ha sido por su gracia que estamos aquí. Y entonces habla aquí de algo interesante, las primicias del pueblo de Dios, las primicias de la iglesia, las primicias de los que se convirtieron al Señor, las primicias, y en las primicias quiere decir siempre los primeros. Entonces, si hacemos énfasis en eso, podríamos decir, ¿cuáles fueron las primicias de la iglesia? Fueron los apóstoles, fueron los discípulos, fueron los primeros, ¿verdad? Los primeros que creyeron. En realidad, los primeros que creyeron a este mensaje fueron los judíos. Ese pequeño pueblo, los gentiles también, pero ese pueblo judío, los discípulos de Jesús, los apóstoles, era gente judía. Y entonces hace énfasis aquí en un algo muy interesante y lo compara con un árbol de olivo. Y eso me llama la atención.
¿Por qué Pablo hace referencia a un árbol de olivo cuando habla acerca de este injerto de la iglesia gentil al pueblo de Dios? Y es que muy fácil, dice que cuando un árbol de olivo empieza a perder su vigor, que ya no da frutos, la forma de hacerlo que vuelva a revivir, según las costumbres que ellos tienen, es injertar otros olivos silvestres al árbol viejo. Una rama nueva en un árbol viejo. Y esto dice que le hace que le reviva el vigor al árbol. Fíjate qué interesante esto. No sé ustedes, pero me encanta la palabra de Dios. Me encanta. Dice, verso 17, leámoslo. Ahora bien es verdad que algunas de las ramas se han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. ¿Te das cuenta? En otras palabras está diciendo, es cierto, ustedes no eran parte del pueblo de Dios, pero el Señor los injertó. No nosotros, no fue nuestro deseo, no fue nuestro esfuerzo, fue deseo y esfuerzo del Señor. Dios nos injertó en esto. Y ahora dice, y ahora ustedes reciben la savia. La savia es lo que le da la vida al árbol. En otras palabras, es la sangre del árbol, ¿verdad? Dice, ustedes ahora están disfrutando de estos beneficios. Ustedes están recibiendo los beneficios de ser esto. Pero hay de ustedes si se creen, dice, mejor. No seas arrogante, dice, sino debes ser temeroso. ¿Por qué? Porque si Dios no tuvo, dice, miramientos con las ramas originales, tampoco las tendrá contigo. En otras palabras, quiere decir, no te jactes. Iglesia, quiere decir, iglesia gentil, no te jactes. No te jactes. Esto no fue de nosotros, no fue un esfuerzo nuestro, es plan del Señor. Tú no eres el que sustenta la raíz, el que sustenta la raíz es el Señor. El que sostiene la iglesia se llama el Señor. Es la realidad. El momento que nosotros como creyentes, escucha esto, el momento que nosotros como creyentes, como cristianos, como iglesia gentil, llegue a nuestra mente el pensamiento de que Dios no necesitaba, que Dios se ganó la lotería con nosotros, hemos perdido el rumbo. Definitivamente. Ninguno de nosotros somos tan indispensables para la obra de Dios. Pero en su favor y en su gracia el Señor nos da privilegios, nos da dones, nos da forma de servir, nos hace parte de su iglesia, pero no es para jactarnos nunca. Ojalá que nosotros nunca nos jactemos de un ministerio, de lo que somos, de lo que hacemos, de tan buenos que somos para algo, de los talentos que tenemos, de lo que hacemos para la obra de Dios. Ojalá que nosotros nunca llegue ese pensamiento de jactarnos por algo. Somos injertados. Y en el versículo 22 Pablo dice, por tanto considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre, a que por naturaleza pertenecías y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él. Todo lo que Pablo quiere decir en esto es exactamente eso. Dios tiene un plan para su pueblo Israel. Y si Dios hizo funcionar este injerto de nosotros como olivo silvestre, como iglesia gentil para sus planes, ¿cuánto más Dios no hará funcionar otra vez las ramas naturales que es el pueblo de Israel? Dios tiene un plan para ellos. Es increíble esto. Y por eso Pablo dice, deben considerar la bondad y la severidad de Dios. En otras palabras, Dios es un Dios bueno, pero también sabemos que Dios tiene soberanía sobre las cosas y Él hace cosas que Él quiere hacer. Y también el Señor espera que nosotros consideremos la salvación y tengamos temor de Él. Permanezcamos en su bondad, dice. Permanezcamos en su bondad. Me gustó esto que leí, dice. Evidentemente algunos creyentes gentiles estaban tentados en pensar que no había futuro para Israel
Este había rechazado el evangelio y este había pasado a los gentiles. Israel estaba acabado, rechazado, desterrado. Dios los había escogido a ellos en su lugar. Ese es el tipo de jactancia de la cual Pablo, o a la cual Pablo se está oponiendo. En este tiempo de los romanos, los gentiles se jactaron. Creyeron, otra vez, ese dicho, no sé de dónde salió, somos la última Coca-Cola del desierto. Como que dice, wow, Dios se ganó la lotería con nosotros. Somos parte del pueblo de Dios ahora. Pero en realidad Pablo está diciendo aquí, no, Dios tiene un plan para ellos. Sí es cierto que ellos rechazaron el evangelio, pero Dios todavía tiene un plan con ellos. Y en el versículo 25 dice, hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera todo Israel será salvo. Como está escrito, el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad, y ese será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. ¿Te das cuenta? Es un plan de Dios todo este proceso hasta que entre el pueblo gentil, hasta que el evangelio sea proclamado. Y entonces dice el pueblo de Israel será salvo. Y un día los judíos abrirán su corazón al Señor también. Está en la palabra de Dios, está escrito en las profecías que el Señor vendrá un día y aparecerá nuevamente y se revelará a ellos y entonces lo reconocerán como Señor. Lo reconocerán como el verdadero Dios y entonces el Señor establecerá su reino. Este no es, en realidad, no está hablando solamente, ni está diciendo que este es un Israel completamente literal, pero también está hablando de un Israel espiritual que es ciego, ¿verdad? Está hablando en realidad del dominio del Señor sobre todas las naciones. Y en este pueblo en particular, el pueblo judío, étnico y espiritual, el Señor está hablando que un día lo van a reconocer como el Señor. Encontramos que Gálatas habla acerca de esto y otros pasajes donde dice que Dios tiene un plan y propósito para el pueblo de Israel. Pablo dice que este es un misterio. Es un misterio en realidad que Israel sea salvo y que el Señor haga lo que tiene que hacer con ellos, ¿verdad? Y ese es un punto de vista bastante controversial en algunas formas de hablar acerca de los judíos y los gentiles. Algunos hablan de la predestinación y cosas como estas, pero en realidad, hermanos, creo que para nosotros como iglesia nos debe interesar esta parte, que el Señor no ha terminado con su pueblo Israel. Y nosotros como iglesia gentil tenemos que aprovechar ese tiempo que tenemos como iglesia para seguir proclamando este evangelio a aquellos que no eran parte del pueblo de Dios. Injertarlos al pueblo de Dios, como dice aquí, olivos silvestres injertados al árbol del olivo. Habla acerca de la predicación de los que no eran judíos, pero que llegan a ser salvos. Pero Dios va a cumplir sus promesas con el pueblo de Israel. Recibirán al Señor como su Salvador. Y podríamos decir también lo mismo en cuanto a la iglesia hoy en día, que hubo un tiempo de apostasía en Israel, hubo un tiempo en que ellos no recibieron al Señor, no lo reconocieron, pero no podemos apartarnos también de que en realidad muchos de nosotros tenemos que cuidarnos de no apartarnos del Señor y no caer en apostasía y no negar al Señor tampoco. Tenemos que cuidarnos de no tropezar tampoco como tropezó el pueblo de Israel en ese tiempo. En el versículo 28 y 29 dice, con respecto al evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Entonces ahí está hablando de las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Jacob, a los patriarcas. Porque Dios es bueno y porque todas sus promesas se cumplen, simplemente porque Dios así le place hacerlo. Dios va a hacer con ellos. Y en cuanto a esto del evangelio, Pablo dice, en realidad los judíos se vinieron a ser enemigos de Dios una vez que no entendieron la palabra de Dios, ni entendieron el mensaje del evangelio, ni el mensaje de Jesús, pero que a nosotros eso nos benefició. ¿Siguen siendo amados por Dios? Sí.
Por supuesto que sí. ¿Dios no ha desistido del pueblo de Israel? No, no. Y lo compara en el versículo 30 cuando dice, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora por la desobediencia de los israelitas han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios a ustedes. En fin, Dios ha sujetado toda la desobediencia, a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Y esa es la realidad del Evangelio. Todos merecíamos el castigo de Dios. Ellos fueron desobedientes a Dios y otra vez, redundando en esto, el Evangelio llegó a nosotros. Pero todo prueba simplemente la misericordia y la gracia del Señor para ellos y para nosotros. Y en los tiempos finales Dios tendrá misericordia de Israel y va a probar una vez más esto, su misericordia a todas las generaciones. Capítulo 11 termina diciendo esta doxología. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está considerando el plan de Dios para la eternidad cuando habla de esto. Y empieza a hablar entonces de que todo le pertenece al Señor. Todo es por Él y para Él. Todo esto que Él ha hecho es plan de Él. No es de nosotros. No es plan ni de los judíos ni de los gentiles. Es plan del Señor. Nadie puede ser más bueno que Dios. Nadie puede darle más a Dios de lo que Él da, dice aquí. Termina diciendo Él. Nadie puede conocer todos sus caminos, ni nadie de nosotros aconseja a Dios. El Señor es sabio, soberano. Él hace lo que Él quiere hacer. Y Él trajo este mensaje de salvación a nosotros. Nosotros ofendimos a Dios, pero nosotros no estábamos buscando hacer las paces con Dios. El Señor vino a nosotros, hizo las paces con nosotros. Nosotros somos indiferentes al Señor y el Señor siempre nos busca. Nosotros somos necios. Nosotros queremos volver a nuestra vida anterior y el Señor no se cansa de traernos y amarnos y atraernos a Él. Lo hizo con nosotros y lo va a hacer con el pueblo judío también. Mi oración este día es que como iglesia le adoremos y le sirvamos con más pasión. Que reconozcamos hoy en día que somos parte del plan de Dios, pero no porque somos mejores, no porque lo merezcamos. Ha sido por su gracia, ha sido por su favor, ha sido por lo que el Señor quiere hacer por nosotros. En el capítulo que sigue, el capítulo 12, Pablo nos dice exactamente esto. ¿Cuál es nuestro trabajo ahora como iglesia? ¿Qué nos toca hacer ahora como iglesia? Y va a hablar acerca de los sacrificios vivos y cosas de eso. No me quiero adelantar. Pero Pablo quiere hablar acerca de nuestro trabajo ahora como iglesia. Solamente nos toca creer en el Señor y la parte que nos toca hacer como iglesia para agradarlo a Él, no para ganar sus méritos, no para alcanzar el cielo, no para alcanzar nada más, sino para alcanzar a otros a través de lo que nosotros hacemos, viviendo una vida agradable delante de Dios. De eso estaremos hablando en el capítulo 12. Espero que Dios haya hablado a tu vida hoy en día, que Dios hable a tu corazón a través de este libro de Romanos que está increíble. Podríamos pasar 2-3 horas en cada capítulo, pero yo espero que en tu tiempo personal tú también estudies, lo leas, le pidas a Dios que te haga entender lo que Él tiene para ti. Y sobre todo, mi oración este día es que el Señor te haga entender cuánto el Señor te ha amado y cuánto el Señor ha hecho por ti y que estás aquí y estamos aquí, hermanos, por la mera gracia de Dios. Ha sido su gracia y su favor con nosotros. Quiero orar por nosotros para despedirnos. Señor, te damos gracias por quien tú eres, por pagar nuestra deuda por nuestros pecados y por atraernos a ti, por injertarnos a tu pueblo, como dice este pasaje. Pero no es para jactarnos, no es, Señor, para decir que somos mejores, ni para sentir, Señor, que hemos ganado, Señor, tu favor de una forma especial o personal,
en el sentido de que somos privilegiados por quienes somos. Más bien, Señor, somos privilegiados por tu gracia. Somos privilegiados por tu amor incondicional hacia nosotros. Te damos gracias. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a entender, Señor, cuán grande ha sido tu gracia y tu perdón hacia nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos ayudes para seguir entendiendo tu palabra y entender, Señor, tu amor por nosotros y por la humanidad. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Familia, los esperamos aquí la próxima semana. Espero que Dios esté hablando a tu vida. Júntate con tu equipo, con tu mesa, y creo que hay muy buenas preguntas hoy en día. Espero que Dios hable a tu vida en este día. Bendiciones.